Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Podéis confirmar? Bueno, supongo que sí que se me escucha. Pues nada, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a otro webinar del CEIS de todos los miércoles. Hoy vamos a hablar un poquito de SQL debido a que vamos a, en principio está previsto que en algún momento se haga un webinar relacionado con la inyección SQL. Entonces hemos pensado que, bueno, que aunque sea un poquito, aunque el SQL es algo muy extenso, pues en principio, pues, que sea una pequeña introducción a cómo funcionan las consultas y ese tipo de instrucciones, pues viene bien como recordatorio. SQL es complicado, es muy largo. En media hora no da tiempo a hablar de todo lo que habrá que hablar de SQL, pero bueno, voy a intentar enseñar algunas instrucciones. Bueno, voy a poner el índice del webinar y así, ¿vale? Vamos a hablar primero de qué es SQL un poco, de qué es lo que se puede hacer con él, de qué ventajas tiene, algunas categorías en las que se agrupan los comandos de SQL, que bueno, es una clasificación que se suele hacer para diferenciar unos comandos de otros. Los operadores que se suelen usar, los veremos un poco por encima, los temas de comparación, de aritméticos y tal. Y luego, pues, una serie de sentencias SQL, de cómo es la sintaxis y algún ejemplo. No vamos a hacer laboratorio porque nos podríamos tirar aquí toda la tarde. Y ya os digo que con media hora, pues bueno, para dar un pequeño rodeo por lo que es SQL, pues yo creo que es suficiente. Vale, pues bueno, pues vamos a empezar. Vamos allá. Vale. Se he puesto aquí que SQL, una definición, es un lenguaje de programación que está diseñado para gestionar y administrar bases de datos relacionales, siendo utilizado en sistemas de gestión de base de datos, en aplicaciones web y análisis de datos. ¿Esto qué? Pues bueno, pues que es un lenguaje, sobre todo está orientado a consulta, aunque tiene más opciones tiene para, bueno, ahora lo explico, lo pone ahí en la propia diapositiva, pero orientado sobre todo a bases de datos relacionales, que bases de datos relacionales son bases de datos que están compuestas por tablas que van relacionadas unas con otras, es decir, no sé cómo, tienen todas, digamos, todos los registros tienen un campo que las identifica de forma única, es decir, todo registro de la base de datos, por ejemplo, podríamos decir que un cliente, podríamos decir que el DNI podría ser un registro único que no se pueda repetir, pues lo identifica. Y a la vez luego van relacionados con otras bases, con otras tablas, digamos, de la propia base de datos para, digamos, hacer que las tablas en las tablas no se repitan los mismos valores todo el rato y que además pues ocupen el menor espacio posible para luego a la hora de hacer las consultas pues sea un poquito más ágil. Por ejemplo, yo tengo una tabla de direcciones, pues en lugar de en la dirección estar metiendo todo el rato, pues cada una de las provincias del país, por ejemplo, tal de Toledo, de Barcelona, pues en ese propio campo o sea, yo tendré una tabla de provincias con un código que las identifica, tú habréis visto pues el típico 45 de Toledo, etcétera, en el que saldrá ese campo de identificación, que es un número normalmente, y el dato en sí. Entonces, en la otra tabla principal, pues lo que haremos será simplemente poner el código, de tal manera que sea más fácil almacenar un número pequeño que una cadena de texto. Digamos, y así se van relacionando unas con otras. Todo esto se puede extrapolar, por ejemplo, en una dirección, pues puedes poner que el tipo de calle, si habéis visto alguna vez un formulario, el tipo de calle, pues vaya en una tabla que se llame tipos de calle, y todas tengan un identificador y guarde, pues, en lugar de guardar calle, avenida, tal, pues a lo mejor dice, el uno es la calle, el 2 es la avenida, guarda un uno, guarda un 2 y así con todos los campos que se puedan repetir continuamente, pues para evitar que la tabla principal, digamos, se sature y a la hora de hacer consultas, pues funcione más lento. Entonces, ¿qué podemos hacer con SQL? Pues como aquí os pongo, ahí pues se puede, evidentemente, creación de base de datos y tablas, inserción de datos, recuperación de datos, que básicamente la mayoría de las cosas que hacemos es hacer consultas a las tablas, actualizar esos datos, eliminar datos. Luego también se pueden crear vistas y procedimientos almacenados. Las vistas son como, se puede decir que es como una tabla virtual. Realmente no es una tabla que almacene datos, sino que la propia vista digamos, no sé cómo explicarlo, mostraría datos de muchas tablas. Por ejemplo, si yo tengo que hacer todas las semanas una consulta a final de semana sacando un informe, en lugar de ejecutar una consulta todos los fines de semana, o sea, a finales de semana,
poniendo todos los campos que tengo que sacar y tal, pues creo una vista que me saque ya todos esos campos, esa vista la asocio al informe y ya me va sacando los datos de forma automática. Es decir, en esa vista no se van a almacenar datos, sino que hace referencia a los datos que están ya guardados en las tablas. Es como una, vos os digo que es como una tabla virtual. Si actualizo las tablas, pues la vista se me actualiza. Todo así, digamos, va todo unido. Y luego procedimientos almacenados, pues son procedimientos, funciones que realizan ciertas actuaciones en nuestra base de datos, pues para, no sé, que haga cálculos, que haga cualquier tipo de procedimiento, digo, cualquier función, lo podemos también crear en base de datos. También tenemos la parte de gestión de usuarios y permisos. Pues también nos permite SQL pues, crear permisos o roles para que los usuarios puedan hacer lo que realmente tengan que hacer. Pues, si tengo un usuario que solo tiene que hacer consultas, pues le doy permiso para que lea de las tablas. Que tengo un usuario que tiene que insertar datos en una tabla específica, pues le doy los permisos necesarios para hacerlo. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene el lenguaje SQL? Pues bueno, es un lenguaje declarativo, es decir, que tú describes lo que quieres hacer y ya el sistema, lo que es el sistema de gestión de la base de datos, pues va a hacer lo que necesite para tener esos datos. Además, tú simplemente le dices lo que quieres hacer y ya el sistema lo hace por ti. Ventajas. Sobre todo ventajas, la ventaja más grande que dan a SQL es que es fácil de usar y de aprender, porque han intentado que se parezca un poco al lenguaje humano, en inglés, claramente, o sea, para, digamos, realizar las instrucciones. Por ejemplo, yo quiero hacer seleccionar datos de una tabla, pues la palabra es select, el campo que quiero seleccionar, from, para decir de qué tabla es esa. Select, por ejemplo, select nombre from clientes, pues me seleccionaría un nombre de la tabla clientes. Digamos que lo han intentado hacer así para que sea más sencillo de aprender, aunque bueno, todo como todos los lenguajes de programación al final acaba complicándose con otra serie de instrucciones, pero bueno, es bastante sencillo en ese aspecto. Alta portabilidad, pues como casi todo, digamos, alta portabilidad quiere decir que se utiliza, es como un lenguaje estándar, se utiliza en multitud de sistemas, entonces es fácilmente que si tú usas SQL lo puedas aplicar a multitud de plataformas y tal, porque casi todas se basan en el SQL a la hora de funcionar, con algunas variantes en la sintaxis, pero se basan en lo mismo. Recuperación eficiente de datos, pues que es bastante eficiente a la hora de gestionar grandes volúmenes de datos. Ya digo, es bastante rápido a la hora de sacar información y gestionarla. Que nos da la opción de, además de manipular, o sea, además de consultar, manipular y modificar los datos. Podemos insertar, podemos borrar, podemos dar de alta más tablas. Hay algunos lenguajes que solo te permiten consultar y en cambio SQL pues, te permite hacer todo tipo de acciones. Integridad y seguridad, pues como lo hemos hablado antes, por el tema de que puedes dar, además de que puedes establecer filtros para que los datos sean lo que introduzcan, por ejemplo, que inserten una base de datos, los datos que quieras que inserten, o rangos de valores, o que sea, digamos, acotar un poco el valor que quieres que entre en cada campo, pues también te da la opción de lo que hemos hablado de dar seguridad a través de los roles de usuario. ¿Vale? Luego tenemos escalabilidad y rendimiento, digo, que puedes aumentar, es escalable, digamos que se puede aumentar, digamos, la capacidad de las bases de datos y tal, y el rendimiento seguiría siendo óptimo, porque ya digo que es que SQL pues gestiona muy bien grandes volúmenes de datos. Luego, los datos, agregación de datos e informes, nos da opción quiere decir que nos da opción a usar una serie de funciones para sacar informes, como pueden ser, tiene funciones asociadas como son sacar el mínimo de un valor, máximo, medias, sumas de valores, contar registros, etcétera. Además de mostrar datos, también puede realizar cálculos. Y luego definición de datos y gestión de esquemas, pues es eso, que te da la opción de gestionar muy bien el tema de tablas, puedes crear procedimientos, lo de las vistas, hay un montón de opciones para gestionar el esquema de la base de datos. Aquí abajo he puesto unos ejemplos de dialectos, lo llaman así, dialectos de SQL. Ya digo que se basan todos en SQL, lo que pasa es que bueno, tienen algunas variaciones, algunas cosas que en uno funcionan, en otro no, pero bueno, son pequeñas cosas, casi todo beben de lo mismo. Por ejemplo, está MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL y Microsoft SQL Server. Vale, aquí estarían, digamos, vamos a empezar con las categorías en las que se clasifica el SQL, ¿vale? Lo dividen por grupos. Hay muchas divisiones, yo he puesto las más comunes, que lo que normalmente se hace.
Pero, por ejemplo, ahí os pongo abajo una de select que hay veces que la separan y en vez dentro del lenguaje de manipulación de datos la meten en el lenguaje de consulta de datos y la meten sola. Pero bueno, normalmente, generalmente se suele usar esto. Por ejemplo, está el lenguaje de definición de datos, el DDL, que es el que se utiliza para crear o definir las estructuras que almacenan los datos y los procedimientos y funciones que los permiten consultar. Aquí tenemos una serie estos son una serie de comandos, hay más, algunos más, pero bueno, estos son los más comunes, como son create o create, lo vamos a decir en español mejor, create, alter, drop y truncate. Por ejemplo, create se utiliza para, como su nombre indica, para crear tablas, crear funciones, crear vistas. Se pondría create table, create view. Alter, pues para modificar tablas, modificar vistas, todo es para... pero como ves, como decía al principio, es sencillo. Usa alter, create, pues es fácil. Quiero crear, pues create. Quiero modificar, alter. Drop es para eliminar, básicamente, eliminar un elemento de la estructura, una tabla, una vista, o una función, lo que quieras. Y truncate o truncate se utiliza, lo he puesto ahí porque se utiliza para vaciar. Básicamente tú coges una tabla, le aplicas truncate y lo que hace es vaciarte la tabla, realmente. Hay una opción que luego hablaremos de ella, hay que tener cuidado, de otro comando que hace lo mismo, pero bueno, normalmente se suele usar el truncate. Luego tenemos el lenguaje de manipulación de datos, que se utiliza pues eso para introducir datos y para consulta. Un momento que se me ha ido la diapositiva. Ahí. Como digo, para introducir datos y para consultar o modificar datos. Como veis, lo que decía antes. Palabras sencillas, para insertar, update para actualizar, delete o delete para borrar y select, Vale, pues seguimos con las categorías en las que se clasifica. Después de este corte, como indicaba, no sé si se ha hecho, vale, sí, lo de select que es para seleccionar, borrar, actualizar e insertar. Y luego, bueno, aquí tenemos otra serie de sentencias, que bueno, estas no, sobre las anteriores, las que he indicado aquí, veremos algunos ejemplos de cómo la sintaxis y cómo se utilizan de forma sencilla. Y en estas, pues bueno, estas simplemente las voy a nombrar porque no las vamos a utilizar, ¿vale? Y sería la del lenguaje de control de datos que se utilizan para el acceso a los objetos, para otorgar o quitar permisos para los usuarios o para realizar determinadas tareas. Como veis, el grant sería para dar esos permisos y revoke para quitarlo, ¿vale? Y luego estas dos últimas que son importantes, que es el lenguaje, a veces lo dividen en el lenguaje de control de transacciones que es utilizado para controlar el procesamiento de las transacciones en una base de datos. Esto es el commit y rollback. Commit se utiliza para confirmar todo lo que hayas hecho en la base de datos, todos los comandos que hayas ido introduciendo, los insert, los delete, todo para que se quede grabado en la base de datos, tiene que haber un commit que lo confirme. Normalmente los sistemas de gestión de base de datos suelen tener un autocommit puesto o activado por defecto. Yo en principio no lo recomiendo porque, bueno, siempre puedes cometer un error, borrar una base de datos entera y si tienes el autocommit, pues lo ha confirmado. Es como el botón guardar, digamos. Tú puedes hacer un montón de inserciones en la base de datos si no tienes activado el autocommit. Si en algún momento de ellos te equivocas, pues puedes deshacerlo. Pero si no, si tienes el autocommit puesto, pues todo lo que vayas haciendo uno por uno se va a ir reflejando en la base de datos. Entonces, si estás haciendo pruebas y haces un borrado, haces pruebas para inserción de datos y cometes un fallo en la sentencia que estás haciendo, lo mejor es no tener autocommit puesto, simplemente cuando tú veas que está todo bien, pues haces el commit y ya está. Y luego está el rollback, que el rollback es para volver atrás. Ojo, no es un control Z de Word, no te vuelve atrás la última acción que has hecho, sino que lo que hace es volver atrás hasta el último commit que hayas realizado. Es decir, si yo hago un commit, hago 4 insert, me equivoco en un quinto, si hago un rollback no voy a deshacer el quinto, sino voy a deshacer los 5 que he hecho antes, hasta el anterior commit. Entonces, bueno, ya digo, yo pienso que es bueno, recomendable no tener autocommit nunca puesto por eso, porque es que puedes mandar un delete sin querer, ya veremos lo que digo, digamos, en un ejemplo que voy a poner, y te cargas una base de datos de usuarios o de, no sé, o de clientes y tienes el autocommit puesto y la base de datos se graba y te las carga. Más vale que tengas una copia de seguridad anterior hecha porque si no te has perdido los datos, ¿vale? Pero bueno, si es un sistema seguro, seguramente tenga copias de seguridad. Vale, aquí están los operadores SQL, algunos de ellos, hay más, pero bueno, los que más
los más comunes. Están los aritméticos de siempre, bueno, tenemos el más, el menos, el por, el asterisco que es para multiplicar, bueno, sumar, restar, multiplicar, el de dividir que es la barra del 7 y el porcentaje que es el del módulo o el resto de una división. ¿Vale? Luego tenemos los de comparación, que, bueno, los de siempre, mayor o menor que, mayor que, igual que, a diferencia de otros lenguajes, para comparar se usa solo un igual, ¿vale? En otros lenguajes el igual es para asignar datos o para dar un valor a una variable, por ejemplo, pues aquí el igual es para comparar. En otros lenguajes es doble igual para comparar. ¿Vale? Y luego tenemos menor o igual, o como siempre, menor o igual, o combinando las dos. Y el distinto o no igual se hace con el símbolo mayor y el símbolo menor. O sea, en vez de hacer como en otros lenguajes una exclamación, un cierre de exclamación y un igual, pues se utiliza la apertura y cierre del símbolo mayor. ¿Vale? Luego tenemos aquí operadores también de lógicos, ¿vale? Tenemos el like, que es para cuando, por ejemplo, haces una comparación, quieres sacar un dato que se parezca, digamos, yo siempre digo que es que se parezca a una cadena, por ejemplo, como pone aquí, subject string like es science, pues entonces va a buscar todos los registros que contengan esto, science. Luego hay caracteres que se pueden poner, como el porcentaje para indicar que lo que viene detrás, digamos, para sustituir caracteres, asterisco, símbolo de porcentaje, etcétera. El AND, pues como en todos los lenguajes, para hacer una condición compuesta, digamos, por ejemplo, aquí, pues que sea lo que seleccionemos sea igual, o sea, hay dos condiciones que tienen que cumplir, que sea science y que sea mayor que 100, el campo max, ¿vale? Luego el in también, que para establecer un rango de valores, que el valor que quiero esté en ese rango de valores, como pongo aquí, ¿veis? Entre paréntesis van metidos los valores. Between entre un rango de valores, normalmente son numéricos, ¿vale? Between, aquí en este caso es entre 100 y 200, ¿veis? Pues sería con between. OR es como el AND, pero bueno, en vez de que se cumpla una o la otra, el típico OR de programación. Y not para negar. Por ejemplo, si quiero con el like, pues que no tenga o que no sea como science, pues pondré not like. O not between, que no esté entre estos valores, pues pones not between y esos valores, ¿vale? Hay más operadores, pero bueno, estos son los que normalmente más vamos a utilizar. O hay unique para campos únicos, no sé, es que hay muchísimos, hay más operadores, bueno, no muchos más, pero en principio con esto es suficiente para una introducción. Vale, pues aquí voy a poner ya una serie de la sintaxis de algunas instrucciones, ¿vale? Y algunos ejemplos. Como veis aquí, bueno, aquí he puesto las cuatro primeras, que era el de lenguaje de definición de datos, el DDL, y entre ellas he puesto estas cuatro, ¿vale? Con un create, un alter, un drop y un truncate, ¿vale? Create, pues es sencillo. Si lo que queremos es crear una tabla, pues será create table o table, mejor dicho. El nombre de la tabla, que no va entre comillas, pero bueno, aquí en la sintaxis lo pone. Y en la columna con el tipo de datos, separados por comas todas las columnas, y se cierra pues igual con un paréntesis y un punto y coma, el famoso punto y coma odiado por todos los programadores. Vale, aquí el ejemplo. Vamos a crear, si creamos la tabla clientes, o sea, créate table clientes con el nombre. En principio no he puesto aquí en minúsculas, creo que queda igual realmente. El campo sería nombre, campo nombre, varchar 2 es el tipo y el 20 es la longitud. Varchar es un tipo de dato que es un dato de caracteres, digamos, de tipo carácter. Luego está char, por ejemplo, que lo que hace el varchar es que no te guarda, si el dato que tú le metes no ocupa los 20 caracteres, no ocupa los 20 caracteres de memoria, ocuparía lo que ocupe el valor. Si le metes un char, va a reservar, digamos, los 20 caracteres en memoria, ¿vale? Pero en principio, bueno, yo suelo usar el varchar, hay gente que usa char, pero bueno, porque lo tiene ya definido, por ejemplo. Aquí tenemos apellido, porque también he puesto un varchar, pero por ejemplo el DNI, sabiendo que siempre va a ser 9, pues le podemos poner un char perfectamente. Aquí ponemos edad, que sería un tipo numérico, pero bueno, ahí hay más tipos de valores. Tenemos el tipo date para las fechas, pero vamos, normalmente los que más se usan son numéricos y alfanuméricos. Y bueno, fecha también se usa bastante. ¿Vale? Luego tenemos el comando alter. Bueno, pero si queremos crear otras cosas, como vistas, pues en vez de create tal, pues será create view
queremos una función, créate function, créate method, ¿sabes? Es un poco, como decía, es sencillo porque simplemente con el create y en lo que queremos crear, o sea, simplemente es ir pegando comandos realmente, se hace crear como, digamos, una frase. Sí que es cierto que esta tabla, por ejemplo, no la crearíamos nunca porque ni tiene claves principales, no tiene, es un poco, lo he puesto de ejemplo. Aquí habrá que añadirle cosas que se llaman constraints, que son como lo que hemos hablado antes, para limitar las cosas. Por ejemplo, crear una clave primaria, pues se le añadiría un campo de primary key o clave externa con el foreign key, o que no sea nulo, le pondríamos not null, o un valor por defecto con default, pero vamos, para el ejemplo que nos sirve de introducción, en principio estaría, con esto sería suficiente, ¿vale? Pero esto que digo, siempre se puede complicar. Esto es lo simple, luego ya se va comprimiendo la cosa. Pero bueno, sigamos. Alter sería para modificar. Por ejemplo, si lo que queremos modificar es una tabla, pues sería alter table. Le indicaríamos el nombre de la tabla que queramos modificar y especificar aquí qué queremos hacer. Yo he puesto dos ejemplos aquí. En este caso, el primero, la modificación sería add dirección varchar 250. ¿Esto qué haría? Pues modificar la tabla clientes añadiéndole un campo nuevo que sería dirección de longitud, bueno, tipo varchar 2 de longitud 50, ¿vale? Sería una posibilidad. Otra opción, alter table clientes, pues aquí y sería lo de modify. Modify lo que haría sería cambiar un campo, pero lo que es en este caso cambiaríamos el tamaño. Aquí cambio en la tabla clientes, modifico el campo nombre, que en este caso al crearla sería de 20, y le digo que meta 5 caracteres más, que sería de 25. Entonces me modificaría ese campo para que en lugar de una longitud de 20, pues tuviera 25 de largo. Luego tenemos el comando drop, que como os indiqué era para, digamos, eliminar objetos totalmente, ¿vale? Que sería, pues aquí sería drop la tabla, lo queremos eliminar, que sería una tabla. Si fuera una vista, pues sería drop view, por ejemplo. Y el nombre, en este caso sería drop table clientes. Pues aquí lo que haríamos sería eliminar la tabla clientes por completo. Esto, bueno, debería funcionar en un entorno de base de datos relacionales. Hay que tener en cuenta las relaciones. O sea, si yo tengo una tabla a la que está relacionada con otra, con una clave externa. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes de direcciones. Direcciones, lo del código postal. O sea, código postal, no, la provincia he dicho, perdón. El tema de provincia. Si yo tengo una tabla de dirección y una tabla de provincia y quiero borrar la tabla de provincias, si hay registros en la tabla de dirección que apuntan a la tabla provincia, no me va a dejar borrar la tabla provincias porque me va a decir que la tabla direcciones tiene referencia a esa tabla. Entonces, habría que eliminar esa referencia o esa clave externa para que nos permitiese borrar esa tabla provincia. Digamos que hay que ver cómo está estructurada la base de datos para realizar algunos comandos u otros. ¿Vale? Y luego el truncate, que es para, como os he dicho, para vaciar objetos. En este caso, pues he puesto una tabla, como veis, es sencillo, truncate table, el nombre de la tabla, pues truncate table, cliente, pues lo que haría sería vaciar la tabla clientes. No borra entero el objeto, o sea, el objeto seguiría existiendo. En el anterior, el drop se elimina, o sea, no existiría ni la tabla provincia, nada. Si quisiéramos tener la tabla provincia con el drop, tendríamos que volver a hacer un create para volver a crearlo, porque no existiría. En cambio, el truncate lo que hace es vaciarla, o sea, como si coges, seleccionas todo, le das a suprimir, pero la tabla existe, pero lo de dentro ya no existe, ¿vale? Sería esa opción. Luego con otro comando se puede hacer lo mismo, que es uno de los fallos más comunes. Y aquí ya están, digamos, los que son un poco más complejos, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos el comando insert. Bueno, estos son los de, como he dicho antes, los de lenguaje de manipulación de datos. He puesto de insert, de update, de delete y de select, ¿vale? Select es el que más vamos a usar. He puesto más ejemplos por eso, es el que más se use. Sobre todo a la hora de, si hacemos posteriormente el de inyección SQL, pues en el select se suele basar un poco algunos ataques de inyección, sabiendo qué tipo de select hace la página o el programa o lo que estemos atacando, ¿vale? El insert sirve, como os he dicho, para insertar en la base de datos. Entonces, como aquí os pongo, lo de arriba será la sintaxis, que sería insertar en la tabla, ¿vale? Nombre de la tabla, como os he dicho antes, igual que el create table, pues aquí tendríamos que indicar el nombre de la tabla sin las comillas. Entre paréntesis tendríamos que indicar los campos de la tabla, y luego separarlos, valúes, y aquí irían los valores que le queremos dar a cada uno de los campos, todos en orden, según vienen aquí. Según los indiquemos aquí, si columna 1, pues el valor 1 irá a la columna 1, el valor 2 irá a la columna 2.
¿vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, aquí os pongo un ejemplo. Primero, el más sencillo sería insert into. Aquí insertaríamos en la tabla clientes. Hemos puesto todos los campos que había, nombre, apellido, DNI y edad, los valores. Aquí es importante que los valores que van en texto o alfanuméricos van entre comillas simples, como veis, y los que son numéricos van sin comillas. ¿Vale? Entonces insertaríamos en el campo nombre, apellido, DNI y edad, valúes y poníamos Jorge García, un DNI y la edad. Esto se puede reducir. Si vamos a insertar todos los campos, no hace falta poner los campos. Es decir, si los vamos a utilizar todos, no hace falta que le pongamos todos los campos. ¿Vale? Podemos hacer un insert into clientes, valúes y ponemos los valores, porque aquí están los 4 campos que tiene la tabla y los insertaría en orden. Jorge iría nombre, García iría apellidos y el DNI iría DNI. Se puede hacer incluso insertar y especificar que me inserte un solo campo. Por ejemplo, imaginaos que yo digo, quiero solo poner, yo qué sé, que el nombre, apellidos, pero no me sé el DNI y la edad. Pues solo indicaría aquí nombre, apellidos, Jorge García. Lo que sucede es que, claro, tanto DNI como edad, o bien en la propia tabla se han creado con un valor por defecto, es decir, que en caso de no recibir valor, que ponga un valor aleatorio, porque yo digo, bueno, pues si no recibe DNI, le ponemos que el valor sea desconocido. O edad igual. Bueno, edad es un número, pues ponemos cero, claro. Pero bueno, o eso, o que permitan meter campos nulos, que no haya valores. Es decir, si DNI y edad, yo le he dicho al crear la tabla que pueden ser nulos, pues yo puedo hacerlo de nombre, apellidos, Jorge y García. Si no, al lanzar esto, si DNI y edad no permite ser nulo o no tienen valores por defecto, si no pongo ningún valor después de Jorge y edad, o sea, Jorge y García, no le doy un DNI o una edad, pues va a fallar. Va a saltar un error como que no se puede insertar porque le faltan datos, ¿vale? Luego tenemos UDATE, ¿vale? En UDATE, pues lo que hacemos es actualizar. Pues como os he dicho, pues aquí tenemos el update, el nombre de la tabla. El set sería para indicar qué queremos actualizar, ¿vale? En este caso sería la columna 1 que he puesto aquí, sería el nombre del campo y luego igual para el valor. Esto puede llevar condición o no. Lo suyo es que lleve condición, ¿vale? Igual que en el delete que veremos después, lo suyo es que lleve una condición. ¿Por qué? Porque, a ver, yo si hago UDATE cliente set nombre Fermín, where DNI es este, pues evidentemente me va a buscar en la tabla este DNI que he puesto aquí y luego lo va a cambiar por Fermín. En cambio, si yo no pongo el where, todos los nombres de la tabla me los va a cambiar por Fermín, porque va a decir, vale, pues como me ha puesto update cliente set nombre igual Fermín, pues todos los campos nombres de todos los clientes van a pasar a llamarse Fermín. Eso por lo que decía antes lo del autocomi. Si tú haces esto con un autocomi, pues de repente todos tus clientes o todos tus, yo qué sé, tus proveedores, lo que sea, se llaman Fermín. Y no es lo que quiere. Entonces estas cosas, pues bueno, pues con el rollback lo puedes echar para atrás y bueno, corregirle. Por eso digo que esto aquí siempre, bueno, no es obligatorio poner condición, pero sí es lo suyo de que lleve una condición. Pues no vamos a querer, hombre, hay veces que sí que puedes realizar una actualización de un registro con un valor. A lo mejor quieres vaciar todos los precios de unos productos y ponerlos todos a cero. O imagina que tienes una tabla de productos que no se venden y los pones a cero o dejar a stock cero, no sé. Pues coges todos y los pones a cero. Pero lo suyo es que lleve una condición, ¿vale? Que lleve un where porque si no, pues eso, se puede liar. Y luego tenemos el delete que se puede convertir en un truncate, ¿vale? Esto es sencillo, es delete from, es borrar de la tabla el nombre de la tabla, por ejemplo, cliente en este caso, bueno, lo tengo aquí abajo, y la condición. Y aquí yo sí digo que, por favor, no sé qué quieras hacer un truncate, el where es obligatorio. Si haces un delete from clientes, es lo mismo que hacer un truncate. No hay condición, por lo tanto, todo lo que hay en clientes lo va a borrar, todos los registros. Imaginaos que queréis borrar un usuario y ponéis delete from usuarios, pues todos los usuarios se borran, todos los clientes se borran. Entonces, esto se convierte en un truncate o un truncate. En cambio, pues si le pones ya una condición, where DNI es igual, y le pones un dato, o where nombre es tal, o where nombre and apellidos tal, pues entonces ya va a borrar un registro en concreto o lo que tú quieras que borre. Pues igual aquí lo del autocommit, como tengas puesto el autocommit, pues te cargas la base, la tabla del tirón. Haces el delete from clientes, hace un commit automático y te has cargado todos los clientes. Entonces, por eso digo que es bueno desactivar el commit y hacerlo cuando tú quieras hacerlo. ¿Vale? Bien. Entonces ahora pasaríamos a la SELECT.
¿vale? La select es, digamos, el que más se usa, porque es para extraer datos. El select se puede combinar con insert o con updates también, se pueden meter select en ese tipo de instrucciones, todas entre ellas se pueden combinar. Entonces, el select es para seleccionar datos, para sacar datos de la tabla. Entonces, los campos que son obligatorios siempre son el select y el from. En esta sintaxis os he puesto unos cuantos de ellos, luego hay otro que es group by y having, también se puede usar. Pero bueno, en así algo sencillo, lo que se suelen usar son estos cuatro para hacer consultas sencillas. Obligatorios, select y from, siempre. Si no puede haber un select sin un from, porque tú le vas a decir, elígeme el nombre de dónde, pues tienes que decirle de dónde lo tiene que elegir. Y igual, el from no se concibe un from tabla sin la select. Entonces, digamos que estos dos campos, select y from, son, o sea, estas dos instrucciones son obligatorias. El where para poner la condición, como hemos visto antes, en los demás comandos, ¿vale? La condición que quieres que te saque. Y order by se utiliza para ordenar el resultado. Se puede ordenar ascendentemente o descendentemente. No creo que por defecto es ascendente, si mal no recuerdo. Si tú haces un select nombre from clientes, te va a sacar los nombres de empieza por la A hasta la Z. Creo recordar. Si no, bueno, pues sería indicarlo, si quieres indicarlo igual. En columna, aquí se indica el nombre de la columna o puedes indicar un número. Es decir, si yo aquí, bueno, lo veremos aquí más adelante, pero puedes indicar un número indicando en el que especifiques el número del campo que has indicado aquí en la celda. O sea, si pongo tres campos, pues el primero sería el 1, el segundo sería el 2 y el tercero sería el 3. Puedes poner order by 1, test. Entonces te ordenaría por el primero que has puesto. Vale, también las selects, pues puedes cambiar, a la hora de sacar los resultados, puedes cambiarlo, renombrar, digamos, los campos. Si tú quieres que en vez de nombre ponga cliente, pues pones select el campo nombre, espacio y cliente. Y entonces lo que hace es que el campo nombre a la hora de salir, en la cabecera de arriba, te pondría cliente, ¿vale? En vez de nombre. Si no te pone nombre directamente, como está ya, como se llama en la tabla. Vale, aquí tenemos, he puesto tres selects sencillas, ¿vale? Para que, digamos, veáis cómo funciona una select. Esta es la más sencilla de todas. Bueno, la más sencilla sería sin el order, pero bueno. Que es select asterisco. El asterisco indica todos los campos. O sea, aquí si yo quiero sacar todos los campos de una tabla, pongo select asterisco y me sacaría todo. From clientes, sacaría todos los campos de la tabla clientes y me los ordenaría, eso que he puesto el número, por el campo 1. En este caso, como no he indicado aquí los campos por nombre, pues el primer campo que saca sería nombre, pues me los ordenaría por el nombre. Si fuera apellido, como el segundo campo es apellido, pues aquí tendría que poner un 2, ¿vale? Y ordenaría por el apellido. Igual, si pongo, puedo ponerlo por varios también en el order. Puedo poner que me lo ordene primero por nombre, una coma y por el apellido. O sea, primero me lo ordenaría por uno y luego por otro. Igual, y poniendo ascendente o descendente, bueno, en la SC o DSC, uno de los dos, pues indicaría el orden en el que quiero que me lo ordene, ¿vale? Otra sencilla, pues sería, pues en vez de usar asterisco, pues yo solo quiero que me saque el nombre y apellido de los clientes. Pues el nombre y apellidos from clientes. Aquí he puesto una condición que se apelliden García, o sea, where apellidos sea igual a García. Entonces aquí me sacaría nombre y apellidos de todos los clientes que se apelliden García. Sería así. Y lo ordenaría por el campo apellidos de forma descendente, o sea, al revés, de Z hacia la A, ¿vale? Es decir, igual, a ver, si quisiera renombrar, lo que os digo, o si quisiera que me saliese junto en un campo, pues pondría, creo que si pones un más o lo concatenas, no sé si era un más o era un punto, es que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, se pueden concatenar y poner aquí luego a continuación un nombre. Sí, o era el símbolo de tubería, es que ahora mismo no recuerdo muy bien, creo que era el de tubería, para concatenar valores, ¿vale? Y bueno, igual, si fueran varias tablas, habría que establecer, eso sería ya más complejo, pero bueno, habría que establecer aquí en front clientes, pues poner coma a la tabla, etcétera. Y luego aquí os he puesto otro campo ya con un valor, pues para que haga una comparación, comparando dos campos, como hemos hecho antes, pues, para usar el operador AND, pues sería seleccionarme el nombre de todos los clientes, select nombre from clientes, donde el apellido sea García y que además el DNI pues sea este DNI. O sea, solo me va a sacar un valor solo, en teoría, porque DNI solo hay uno por cliente. Pero bueno, lo he puesto para que veáis que se puede usar el AND para sacarlo. Si pusiera un OR, me sacaría todos los García y todos los que tengan el DNI este que he puesto aquí. Pero en principio sería para, digamos, acotar un poco la búsqueda, digamos, de la serie. Así que nada, en principio, bueno. Eh,
Esto sería, digamos, más o menos una introducción os digo, al tema de SQL. Y nada, esperemos que los siguientes webinars vamos a intentar hacer uno que es de inyección de SQL, ¿vale? En principio esto a una persona que sabe SQL, esto que os he explicado, pues le va a sonar un poco, bueno, esto ya es más de lo mismo, pero a lo mejor alguien que no tenga ni idea y bueno, quiere ver algo de inyección SQL, pues saber un poco cómo funcionan los diferentes, las sentencias que normalmente se usan, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna pregunta que queráis hacer bueno, o queráis comentar, pues me lo hacéis y yo encantado. Ya digo, esto lo he hecho muy sencillo. Ya digo, yo aprendí un año, estuve más de un año aprendiendo SQL. Media hora es muy complicado dar una clase de SQL. Pero bueno, más sencillo, todo se complica. Ya digo, según vas metiendo comandos, hay muchos más, ya digo, con las vistas, con el PLSQL y todas esas cosas, pero en principio lo más sencillo yo creo que es esto. Vale, pues si queréis preguntar algo. Si no, terminamos el webinar y ya emplazaría al siguiente, que no sé exactamente el tema que será, pero a ver si hay suerte y es el de inyección. Y aprendemos y así lo encadenamos unos con otros. Pues nada, como veo que no tenéis ninguna pregunta, nada, pues me despido, os dejo para la semana que viene. Ya digo que no sé exactamente ni quién lo dará ni cuál es el tema que vamos a elegir. Y nada, y hasta el siguiente webinar. ¿De acuerdo? Gracias y un saludo.